Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. El saludo de hoy va para Evita y Danita Concepción, que nos ven desde Houston, Texas. Su madrina Ivette les envía muchos saludos. El libro que leeremos hoy se titula De veras, Cenicienta es bien pesada. Y sin más, comencemos. De veras, Cenicienta es bien pesada. El cuento de Cenicienta contado por la madrastra malvada. Un libro escrito por Tricia Spitz Kahn e ilustrado por Gerald Werleitz. Seguramente has oído hablar de mí, la madrastra malvada. Eso no es verdad. Es otra de las fantasías de Cenicienta, aunque no tan absurda como la de la calabaza o la del hada madrina. La historia real, la verdadera historia, empezó después de una pequeña conversación y un poco de polvo. Yo solo quería un esposo y una mansión. Antes de casarme con el papá de Cindy, mis adorables hijas y yo solo habíamos visto a Cindy un par de veces. Entonces, nos había parecido una persona normal. Cuando me casé con el papá de Cindy, mis adorables hijas y yo nos mudamos a su casa. En cuanto atravesé la puerta, mi querido esposo me dio un beso y me dijo: «Me voy de viaje de negocios». «Viaja mucho», dijo Cindy, «pero los animales se portan bien. Hablan, cuentan chistes, cantan y también ayudan, sobre todo los azulejos». A mí los cuentos no me molestan, pero prefiero los hechos, no la ficción. Muy pronto, la chica empezó a decir un montón de tonterías. Un día, uno de los azulejos se puso azul, dijo Cindy. No del color azul, sino azul de tristeza. Su amigo se había ido volando al sur. Mis adorables hijas y yo estábamos en la puerta principal. Yo solo quería deshacer las maletas y entonces lo vi. Polvo. «Querida, ¿está así de sucia toda la casa?», pregunté. «No lo sé», dijo Cindy. «Voy a mostrársela». Cindy nos contó cuentos en el comedor. Cindy nos contó cuentos en el estudio, sin parar. «Niñas», dije, «es hora de ponerse a trabajar. Tenemos que limpiar este sitio». «Había una vez, cuando estaba limpiando», empezó a decir Cindy. «¡Ay, no!». Cindy barrió el suelo y terminó enseguida. Mis adorables hijas apenas habían empezado. «Sabían que los petirrojos y los gorriones son mis amigos», dijo. «Pero a los gorriones no les gustan los petirrojos». «¡Qué tontos!». Una vez, uno de los petirrojos: «Cindy, querida», dije, «¿por qué no vas a lavar la ropa?». Cindy la lavó enseguida. ¿Cómo podía hacerlo tan rápido? Tenía que darle más tareas para mantenerla ocupada. «A las ardillas les encanta lavar la ropa», dijo Cindy. «Sin embargo, a las ratas les gusta más planchar». «Un día, las ratas y las ardillas lavan ropa». «Deja de decir tonterías», dije. Pasó el tiempo y todo seguía igual. Cindy contaba cuentos en el jardín. Cindy contaba cuentos en la cocina. A la hora de cenar, hablaba tanto que ni siquiera podía oír mis pensamientos. «Querida, por favor», dije, «deja de hablar».
Pero Cindy no dejó de hablar. Un día llegó una carta. Era una invitación al baile del rey. Seguro que el príncipe se enamoraría de una de mis adorables hijas. Se casarían, vivirían en un hermoso castillo y un día serían los reyes del lugar. ¡Oh, madrastra! Yo también quiero ir, dijo Cindy. Un día, una niña y un príncipe. Y entonces, así, de repente, Cindy se quedó sin voz. Imagínate, seguro que fue por contar tantos cuentos. ¿Qué otra cosa podía ser? Le dije a Cindy que tenía que quedarse en casa y cuidar su salud. Ella lloró, por supuesto. Pero un baile no es un lugar para una chica enferma. Tenía que reposar. A veces es difícil ser una buena madrastra. En el baile, mis hijas bailaban y daban vueltas. Pero de pronto llegó una chica muy rara. Tenía un vestido maravilloso. Yo no podía dejar de mirarlo. Me pregunté, ¿cuánto me cobraría mi modista por hacerme uno igual? El príncipe y la chica bailaron y dieron vueltas. Mis pobres hijas adorables se habían quedado sin príncipe. Unos días después, el príncipe envió un comunicado. Habían encontrado un zapato de cristal en el castillo. El príncipe se casaría con la chica a la que le cupiera el zapato. Era nuestra gran oportunidad. Después de visitar todas las mansiones del vecindario, el mayordomo del príncipe llamó a nuestra puerta. ¡Yo! Dijo una de mis adorables hijas. ¡No! ¡Yo! Dijo la otra. Primero una y después la otra, dijo el mayordomo. Se probaron el zapato, pero no les cabía. Entonces Cindy susurró, ¿me lo puedo probar yo, por favor? A ella sí le cabía. Cindy sacó el otro zapato de su bolsillo. ¿Qué? Gritaron mis adorables hijas. Cindy volvió a susurrar. Dijo algo sobre el conductor de una calabaza y unos ratones que se habían convertido en caballos. También mencionó a un hada madrina. ¡Cuántas tonterías! Pero yo seguía sin saber de dónde había sacado ese zapato. Unos días después, el príncipe se casó con Cindy. Pobre hombre, no tenía ni idea de lo que le esperaba. Pero vivieron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Ay, amiguitos, qué divertida y diferente esta nueva versión del cuento de la Cenicienta. Primero que nada, me gustaría recordar con ustedes el significado de algunas palabras. Por ejemplo, narrador, la persona que está narrando la historia. Personaje, persona, criatura o animal que está dentro de la historia. ¿Y sabes qué es un punto de vista? Un punto de vista no es nada más que una manera diferente de ver algo. Ahora, la palabra versión es cuando damos nuestra opinión desde otro punto de vista. Sí, parece un enredo, pero vamos a ver qué pasa en esta historia. Esta versión está contada desde el punto de vista de la madrastra. Según la madrastra, Cenicienta pasaba todo el día hablando cuentos de fantasías, nada real, y trabajaba muy poco en los quehaceres de la casa. La madrastra también asegura que Cenicienta no fue al baile no porque ella se lo prohibiera, sino porque al estar enferma y sin voz, debía quedarse en casa a hacer reposo. Ay, amiguitos, cómo cambian los cuentos cuando son contados desde otro punto de vista. ¿Cuál punto de vista crees tú que es el verdadero? ¿El que está contado por la madrastra o el contado por el narrador? Déjame saber tu opinión. Recuerda que ahora puedes escribirme en los comentarios. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte
regálame tu like. Nos vemos. Hasta pronto.